Cristo, el levantamiento de la iglesia. Hermanos, son enseñanzas que hoy en día ya usted no las ve. Hoy en día nadie habla de eso, se habla puro del señalamiento entre hermanos, pero nadie está hablando acerca de la venida de Cristo. Nadie está hablando acerca de cómo opera el mundo de las tinieblas en el hombre de pecado. Y eso es lo que usted y yo debemos entender. ¿Entiende? Sin más preámbulo, hermano, vamos a estar ubicándonos en la segunda carta de Tesalonicense, acerca de lo que habló el apóstol Pablo a la iglesia, hermano, y parte de los judíos, para que los tiempos que estamos viviendo nosotros no nos agarren de sorpresa. Amén. Alabanza al que vive, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Está ubicado allí? Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, dice: manifestación del hombre de pecado. Cuando hablamos del hombre de pecado, hermano, hablamos de un sistema, hablamos de una conducta que el apóstol nos va a hablar cómo se comporta el hombre de pecado. Recuerde que usted y yo tenemos una naturaleza caída y que si usted lo alimenta se va a aparecer ese hombre de pecado, pero si usted lo machuca con el nuevo nacimiento y con el nuevo hombre según Dios, entonces usted será victorioso, yo seré victorioso. Porque esto no es para el mundo, esto es para la iglesia. Y la iglesia es usted y yo. La iglesia no son los hermanos. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Esta es la casa de oración. ¿Sí me entiende? Usted tendrá que darle cuenta a Dios un día por el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Su cuerpo. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu de Dios. ¿Quién es su sacerdote? Usted mismo. Dios nos constituyó real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, si usted y yo nos va mal, no tiene que ver con los demás, tiene que ver con nuestras malas acciones y con lo que se está manifestando. Recuerde que usted y yo tenemos una lucha diaria. Usted lucha y yo lucho. Aquel que diga que no luche, entonces, bueno, hay que pedirle la fórmula, pero es necesario que pasemos por diferentes tipos de pruebas, por adversidades, para que podamos entrar en el reino de los cielos, porque sufre violencia. ¿Ven? ¿Estamos allí ubicados? Leemos palabra entonces bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Segunda carta de Tesalonicense, capítulo 2, manifestación del hombre de pecado. Dice así el apóstol Pablo en la palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a hacer una oración. Amén. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica. Te damos gracias en esta hermosa noche, Señor, por el privilegio que me permite, Señor, siendo yo un vaso de barro con debilidades, Señor. Aún el apóstol Pablo dijo: diga el débil, fuerte soy en Cristo, que me fortalece, derribado, mas no destruido, perseguido, Señor, mas no angustiado, conociendo que el que comenzó la buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta llegar a la imagen de ese Hijo perfecto, la imagen de Cristo, del unigénito Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconocemos por medio de tu palabra que los tiempos son difíciles, Señor. Oh Padre amado de la gloria, que la maldad se ha aumentado y cada día vemos más injusticia, Señor, sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra. Conocemos por tu palabra que la ira de Dios, Señor, se enciende contra todos aquellos inicuos que practican el mal, Señor. Pero tú eres un Dios misericordioso y por medio de Jesús, Señor, por medio de tu amor tenemos nosotros, Señor, oportuno socorro. Dice tu palabra, Señor, que ha llegado la hora, Señor, cuando la iglesia ha sido abatida, ha sido sufrida, Señor. En Apocalipsis el apóstol Juan pudo escribir
diciendo: oh Padre amado de la gloria, sé que tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre, iglesia. Oh, así dice el Espíritu. Yo sé que no te ha sido fácil mantenerte en pie, pero aún sigues alabando a tu Dios, el Dios glorioso que hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, hay una promesa sobre la iglesia en los postreros tiempos. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, porque ahora la verdad, Señor, mientras la iglesia esté, Señor, sobre la tierra, el enemigo no puede hacer acto visible directamente, sino hasta el día que seamos levantados, y entonces vendrá el juicio, Señor, por medio de tu palabra, cuando nos habla de la gran tribulación. Pero te damos gracias, Señor, porque no estaremos acá como iglesia, estaremos en los cielos, en las bodas del Cordero, estaremos siendo preparados por ti para venir a reinar en el milenio, Señor, en tu gobierno milenario sobre la tierra, cuando venga cielo nuevo y tierra nueva. Pero ahora, en estos pocos días que quedan, Señor, estos pocos tiempos, Señor, que determina la Biblia, oh Señor, queremos ser obedientes y seguir siendo fieles a ti, aunque nos cueste, Señor. Pero aquí estamos, Padre, glorificando tu nombre, dándote honra, gloria, alabanza, honor, Señor, porque solamente tú eres digno, oh Cordero inmolado, por haber dado tu vida en rescate por la nuestra. Eres glorificado en el nombre poderoso de Jesús. Puede tomar asiento. Si yo le hiciera alguna pregunta, yo quiero, o no una pregunta, más que todo una acotación. Yo voy a leer porciones de palabras aquí, hermano, y le voy a ir explicando. Hay una parte que es para la iglesia y hay una parte que es para los judíos. Usted y yo debemos aprender a entender el lenguaje de Dios. No es lo mismo el lenguaje de Dios para los judíos que para la iglesia. Porque la iglesia es la novia, la iglesia es la que está llamada, hermanos, y se santifica y se mantiene pura, sin mancha y sin arruga, a ser levantada en el levantamiento de la iglesia. Pero hay una parte, hay una semana 70, hay una semana que falta para el pueblo de Israel. Recuerde que la palabra dice que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, sino que más bien le dieron muerte a Jesús, y ellos serán engañados. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia especifica que por no haber querido creer a la verdad, ahora se les sentará en el templo de Jerusalén el anticristo. Pero ya usted y yo no debemos estar en la tierra, no deberíamos estar aquí, porque Israel está esperando la venida de Cristo, excepto los mesiánicos que creen en el Cordero, que entran por gracia y no por ley, ¿verdad? Entonces usted y yo, hermanos, estamos en la gracia y nosotros estamos esperando que en un abrir y cerrar de ojos aparezca la trompeta y subamos con el Señor y nos encontremos en el cielo. Pero cuando nosotros hablamos del levantamiento de la iglesia, Jesucristo no se dejará ver en la tierra. Y usted ve hoy en día cómo ya el enemigo está preparando y diciendo por medio de las comunicaciones que van a venir los extraterrestres, que se van a llevar un poco de gente. Esto es para que no haya un caos, porque aún el enemigo sabe que Cristo viene pronto. El enemigo lo que está preparando es un escenario para que el que se quede en esos 3 años y medio de falsa paz se rindan a él y le sigan. Habrá una moneda mundial, una sola moneda. Habrá un falso profeta. Habrán, hermanos, señales y prodigios, y esto será por la misma obra del mismo Satanás. Solo vamos a leer que el Señor lo reprenda. Aún, hermanos, los escogidos, cuando habla de escogido, habla del pueblo de Dios, sean engañados, pero más la iglesia no puede ser engañada. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia posee el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene un don que se llama discernimiento de espíritu. Oiga bien, la iglesia entiende cuando es palabra de los cielos y entiende cuando el Espíritu le habla. Gloria a Dios. Eso lo sabe usted y lo sé yo. Yo sé cuando habla el hombre y también sé cuando habla el Espíritu. Solo que uno hace silencio. Entonces vamos a entrar en materia, hermano. Manifestación del hombre de pecado. El apóstol Pablo le está hablando aquí a las iglesias, o a las iglesias de Tesalónica.
Hay ahí un gran acontecimiento y Pablo está enseñando como doctrina, hermano, porque las cartas paulinas son doctrina de la iglesia, y le está hablando acerca de los acontecimientos. Le está presentando al novio, le está presentando a Jesús, y le está diciendo también que los judíos, hermanos, van a tener que pasar un juicio llamado la gran tribulación. Ahora vea esto, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Está hablando de dos acontecimientos. No sé si usted entiende en lo que está leyendo. Dice: hermanos, os ruego que la venida de Jesús es un acontecimiento y nuestra reunión con Él es otra. No sé si me estoy dando a entender. Cuando Cristo levante la iglesia, ¿pisará la tierra o no la pisará? No la debe pisar. Es más, es un acto secreto. El levantamiento de la iglesia es algo secreto. La gente va a desaparecer y la gente va a quedar loca. Imagínense el caos, hermano. Imagínense que hayan pilotos de aviones, hermano, manejando, y en ese tiempo se aparezca Cristo y se lleve la iglesia y el piloto desaparezca. ¿Quién maneja la nave? Imagínense que los cristianos, aleluya, anden en un carro manejando, anden en su moto, y de repente suena la trompeta y se levanta la iglesia. ¿Quién maneja esos carros? Glorioso el momento para el que sube, pero para el que baja queda caos. Y el apóstol Pablo les está diciendo aquí: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora usted sabe qué es el día del Señor. Tenemos años en la iglesia. Si yo le preguntara a usted, hermana Gladys, ¿qué entiende usted por el día del Señor? Ella dice, ¿verdad?, que cuando estamos los domingos adorando. Usted dice, hermana Roán, que es el día del Señor. Escatológicamente, el día del Señor es el día en que el Señor venga en juicio, y se levantará el Señor en ira, y vendrá en una nube y regirá con vara. Ya Cristo vino como el cordero inmolado y vino como gracia, pero ahora viene como juez. Hoy cuando Cristo aparezca y ponga el pie sobre la tierra, viene vestido de guerra, porque viene a pelear con los moradores de la tierra que siguen a la bestia. Ese es el gran día del Señor, cuando Él se presente como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a seguir leyendo, porque Él está hablando de los últimos tiempos, de los acontecimientos, y el contexto me está diciendo que nadie os deje mover del gran día del Señor que viene pronto. Ahora vea esto. Estamos en el 4, ¿cierto? No en el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él está hablando de los tiempos de la gran tribulación. No va a venir el día del Señor, el día grande, hasta que se presente la apostasía. Nosotros venimos dando un estudio, hermano, los martes de doctrina, que cuando habla acerca de la apostasía, ¿quién permitió que la apostasía entrara en Israel? ¿Cuál fue el rey que fue más apóstata? Lo conocemos como el rey Salomón, ¿cierto? Dice que se enamoró de muchas mujeres que no eran del reino, se enamoró de mujeres fuera del reino, cuando Dios le dijo a Israel: no te unirás a mujeres extranjeras para que tu corazón no se desvíe tras otros dioses. Dios no le estaba diciendo que lo iba a condenar porque tuviese mujeres, sino porque iba a adorar a otros dioses. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué es lo que me está hablando aquí? Él me está diciendo que el inicuo se hará pasar como Dios, porque la Biblia dice que el ángel, o era un ángel, el enemigo era un ángel, y dice que él se viste como ángel y que se hace pasar como Dios.
Pero él no se puede sentar allá arriba en el cielo porque de allá arriba lo derribaron. ¿A dónde se va a sentar el inicuo? ¿Dónde se va a sentar este ser? En una casa de oración. ¿Cuál casa de oración se va a sentar el enemigo? En Jerusalén. El templo de Jerusalén. Ese templo fue derribado. Recuerde que en los tiempos escatológicos, cuando Jesús está en Mateo 24, está en el monte de los olivos, y en el 25 le está hablando a Israel y le dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, sino que el templo será derribado. Y él les dice: pero mi Padre levantará un templo en 3 días. Y la gente decía: este se volvió loco, este templo duraron 40 años en construcción, y este dice que derriba el templo y que en 3 días levanta uno nuevo. Lo que Jesús estaba diciendo es: el Espíritu Santo iba y venía y se manifestaba por medio del arca, pero cuando yo muera y diga: Padre, consumado es, ahora el Espíritu no irá, vendrá, sino que morará sobre todo aquel que acepte el nuevo pacto. Usted y yo somos portadores del Espíritu de Dios. Por lo tanto, la gloria de Dios está sobre usted y sobre mí. Cosa que no está en Israel. ¿Quién está gobernando en Israel? Estamos hablando del pueblo de Israel como tal, cultura judía, para los que son judíos, para los que quieren ser judíos. ¿Quién los gobierna a ellos? Si fuese entendido el Espíritu Santo de Dios, no matan al Mesías. No matan al Cristo. ¿Cierto? Una persona que tiene el Espíritu Santo genera vida y no genera muerte. Pero Israel, hermano, iban tras otros dioses, tras los Baales, y creía que adoraban a Dios. Hay gente que a veces cree que es cristiana, pero ¿quién está en el corazón? Jesús le dijo a los sacerdotes: revisaos pues, no vaya a ser que la luz que hay en vosotros sea tiniebla y no luz. Hay una falsa tiniebla que se presenta como una luz, pero es un evangelio diferente. Este es el anticristo, lo estamos viendo en las clases, ¿se acuerdan? Muchos anticristos han surgido de entre vosotros que han desviado la doctrina. Ahora vea esto. El 4 dice: él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar. Y me está hablando de un templo visible, hermano. Me está hablando de una casa de oración. Me está hablando de Jerusalén. Tanto que él se sentará allá y todas las naciones se encontrarán, las que se queden. Y regirá, hermano, por 3 años y medio, hasta que los judíos se den cuenta, hasta que los ancianos, el Espíritu le quite la venda de los ojos y vean que aquel cordero habla como dragón. Por eso es que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esas palabras las soltó Jesús ¿a quién? A los judíos. ¿Usted ha leído en alguna carta paulina a la iglesia que diga: aquel que me diga Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos? ¿Por qué el apóstol Pablo y el apóstol Juan no escribieron en las cartas ese tipo de lenguaje? ¿A quién golpeaba Jesús y con quién estaba hablando Jesús fuertemente? Con el pueblo de Dios, con los judíos. Mas no todavía había aparecido la iglesia. El libro de Mateo está escrito específicamente a los judíos, no a la iglesia. Pero la iglesia es importante que sepa los tiempos finales y a quién le habla el Señor. Ahora vea esto. En el 5 tiene un signo de interrogación y dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. En el versículo 6 el apóstol Pablo le está diciendo: mire, la verdad, el anticristo, el enemigo, no se ha podido sentar allá primero porque el templo no estaba terminado. Ahora el reloj cronológico suyo y mío es el templo allá en Jerusalén. Cierto que ya lo terminaron o no lo terminaron. Usted ve las noticias, dice que Israel se constituyó nación nuevamente en el año 1948 porque ellos fueron perseguidos en la Segunda Guerra Mundial, y dice que murieron muchos cristianos, la persecución de la iglesia. Usted conoce la historia, hermano, no me voy a meter hasta allá, pero en el año 1948
como nación, como Israel, el Israel que usted conoce hoy en día. Y ellos están peleando un territorio. ¿Por qué? Porque ellos están peleando el territorio y las promesas de Dios. Y ahí ellos van a edificar un templo que las noticias dicen que ya está casi listo, otros dicen que está listo, pero ya ellos nombraron y están preparando un sumo sacerdote. Al preparar un sumo sacerdote están anulando el sacrificio de Cristo. ¿Quién es su sumo sacerdote? Cristo, ¿sí o no? De una vez y para siempre, según la carta de los Hebreos. Ya no necesitamos más sumo sacerdote. Necesitamos sacerdotes, sí, pero sumo sacerdote uno, eterno, Jesucristo. Ellos no, ellos allá están los rabinos, los eruditos de la palabra, de la ley. Conocen letra, pero no tienen la revelación del Espíritu todavía. Ellos están preparando allí un sacrificio y ahí ellos van a sentar a un hombre que van a hacer pasar como el falso Mesías, el cual Apocalipsis dice que venía sobre un caballo blanco, el primer jinete. Pero esto traerá hambre y desolación, será una falsa paz, pero al final traerá juicio sobre las naciones, porque el enemigo se viste como ángel de luz. Y él está hablando claro, él está enseñando, mire lo que enseñaba él a la iglesia. En el 7 él dice, en el 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué lo detiene? La iglesia. Usted y yo que estamos en la tierra, detiene ese evento, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avivamiento es por obras de quién? Con gran poder. Sí. Y prodigios. O sea que yo no me dejo llevar porque alguien levante un muerto. Yo no me dejo llevar porque alguien hable más lengua que toda la iglesia junta. Yo no me dejo llevar, hermano, por cosas que Dios hace, porque el enemigo tiene un poder engañoso que Dios le ha permitido. Pero a veces nosotros queremos, hermano, ¿verdad?, que si no hay señales y prodigios, el culto estuvo malo. Lo importante que tiene que haber en un culto es palabra de Dios que no esté adulterada, que esté conforme a la palabra. Dice, el que predique, predique conforme a la palabra. El que ministre, ministre conforme al poder de Dios. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios primeramente al judío y también al griego. Usted y yo tenemos que saber, hermano, que muchas veces yo he sido sanado con predicaciones, vasos que ni siquiera ellos cuenta se han dado, y yo he tenido alguna nostalgia, algún sufrimiento, quizás alguna duda, y cuando se monta un vaso y Dios lo usa, no necesito yo tumbar silla, danzar, brincar, sino que esa palabra que viene del Espíritu entra dentro de mí. Le digo, gracias, Señor. Yo no necesito manifestar lo que Dios está haciendo en mi vida, porque la palabra de Dios es bálsamo, es alivio, y lo que usted y yo necesitamos es sanar el alma. Gloria a Dios. Hermano, no es malo que alguien tenga un dolor de cabeza y se le sane, no es malo que alguien, ¿verdad?, tenga alguna enfermedad y sea sanado. Pero ¿sabe usted cuánta gente sanó Jesús? Jesucristo sanó gente por todos lados, y la pregunta es, después que lo sanaban, ¿seguían a Jesús? No lo seguían, hermano. Hoy en la iglesia la gente viene por necesidad a los mismos tiempos, hermano. Si yo tengo un problema, vengo como que si Cristo es un comodín, como que si Cristo es una farmacia. Sáname, Señor. Y después que el Señor lo sana, porque Dios es bueno, entonces después dice, si te he visto, no me acuerdo. Pero habemos siempre algunos agradecidos, ¿sí o no? Habemos unos agradecidos que hemos quizá estado al borde de la muerte. Unos hemos muerto y Dios nos ha vuelto a la vida. Otros han estado en peligro de muerte y somos agradecidos y hemos agradado a Dios. Hemos servido a Dios en las buenas y en las malas, en momentos de angustia y en momentos, hermanos, de quietud, en momentos de escasez y en el momento que hemos tenido
dinero, y eso se llama gratitud y lealtad a Dios, y esa es bien paga. Y si usted está ahí, está afligido y dijo: yo no tenía ganas de ir al culto, pero terminé viniendo. Señor, yo necesito una palabra, porque mira los tiempos como están. Y el Señor te está diciendo: si tú llegaste a este lugar fue porque el Espíritu te trajo, porque tu carne es contraria a Dios. Tu carne te decía: quédate en tu casa. ¿Qué vas a hacer para aquel lugar? Todo el tiempo escuchar la misma palabra y no ves soluciones. Pero siempre habrá una palabra de parte de Dios para tu vida y para la mía. Hermano, el ser discípulo de Cristo no quiere decir que ellos no hayan pasado por altas tormentas. No quiere decir que la serpiente no los mordiera. A Pablo lo mordió una serpiente, ¿sí o no? Y no lo mató, pero dolor sintió. El que usted y yo seamos predicadores, que seamos siervos del Señor, no quiere decir, hermano, que no nos vayan a dar hasta con el tobo. No quiere decir que nos vayan a calumniar. No quiere decir que a nosotros no tengamos que pasar por valles de aflicciones. Al contrario, hermano, gloríese en el Señor cada vez que hablen de usted mintiendo, porque el galardón es grande en los cielos. El verdadero Hijo de Dios es vituperado. Jesús dijo: si la rama verde, que es Jesús, hicieron todo este tipo de cosas, Jesús le dijo: ¿qué quedará para ustedes? Así que no esperemos alfombra, no esperemos, hermano, con decoraciones, no esperemos honra de hombres. Si nos la dan, gloria a Dios. Pero si no nos la dan, que nos gloríe, que nos honre Dios en el tiempo que Él señale. Los tiempos son difíciles, hermano. No es momento de estar de que si me ven, que si no me ven, que si me ponen o no me ponen. Hay bastante púlpito afuera, allá en la plaza. Váyase a los hospitales, váyase. La gente está de nada más de escuchar palabra de Dios. El Dios está tocando la tierra. La gente, el descarriado, el apartado, están conmovidos. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Peleando entre nosotros mismos. Más bien pongámonos de acuerdo y vayamos donde hay necesidad. Jesús decía: el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabecera. Usted y yo somos el templo de Dios. Y Dios no viene a buscar estas paredes. Dios viene a buscar a usted y a mí y al que nosotros nos ganemos. Gloria a Dios. Creo que estamos en el mejor tiempo. Para el terrenal son tiempos peligrosos, pero para nosotros esta movida que Dios le está dando a Venezuela está dejando los corazones sensibles. Lo que Dios está haciendo en la tierra, la disciplina, lo que Dios está permitiendo, está sensibilizando al apartado, al descarriado. No hay ni que buscarlo, se vienen solitos. Otros hay que buscarlo. Pero ¿están viniendo o no están viniendo? ¿Usted sabe cuánta gente Dios le dio oportunidad bajo los escombros? Se fueron con Dios, pero se murieron. Pero otros no les dio oportunidad. Otros se murieron y se perdieron. Gloria al Señor. Ahora vea esto. Estamos en el 8, ¿cierto? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avivamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora yo quiero que nos vayamos a Mateo 24. Por eso les decía que esto es a los judíos, hermano. Vamos a leer un poco de lo que habló Jesús en Mateo. El Evangelio según Mateo, primer Evangelio, en el orden establecido en la Biblia, cronológico como está. Usted va a notar algunas cosas allí. La segunda venida del Señor. Por eso le digo que esto es escatológico, hermano. ¿Está allí ubicado ya? Mateo 24. Jesús predice la destrucción del templo, ¿cierto? ¿Cuál templo? El templo de allá. Esa era la semana 69, ¿cierto? Estamos viviendo la semana 69 para que entrara el periodo de la gracia. Y Jesús suelta estas palabras ¿a quién? A los judíos, porque Él vino a los judíos. Y Él dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo una pregunta: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no será derribada. Luego vienen las señales antes del fin. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciéndole: dinos
¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y el fin del siglo? Ahí los discípulos le están hablando como judíos, no le están hablando de gracia, porque a ellos no se le había sido revelado de que Jesús iba a introducir a los gentiles. O sea, usted y yo éramos un anonimato, estábamos en secreto. Ahí sus discípulos, hablándole a Jesús cara a cara, le estaban diciendo: háblanos acerca de las finales, de los tiempos finales, de la semana 70, de la que habló el profeta Daniel. Háblame del reino milenario. Por eso es que Juan el Bautista, conocido como el último de los profetas de la ley, nunca predicó la crucifixión de Jesús, porque a él no se le mostró la crucifixión ni se le mostró el tiempo de la gracia, pero a Pablo sí. ¿Cuándo vio usted a Juan el Bautista predicando que Jesús iba a morir en una cruz y que iban a creer los gentiles? Jesús dijo: de cierto os digo que no hay profeta mayor que este, nacido de mujer, en el cual estuvo el espíritu de Elías, y ustedes no le creyeron y le dieron muerte. Mataron a Juan el Bautista y después mataron a Jesús, pero decían que eran hijos de Dios. Y Jesús les decía: si ustedes me conociesen a mí y conociesen a mi Padre, sabrían que mi Padre y yo uno somos. Pero vosotros sois hijos de quién? De Satanás. ¿Por qué procuráis matarme? Y Jesús dice: ¿no sabéis que en el principio Caín, sus ofrendas eran malas, y cuando se presentó a Dios, Dios no le agradó la ofrenda por lo que había en su corazón? Ahora, ¿qué hay en su corazón y en el mío? Qué fuerte, hermano, ¿verdad? Que su ofrenda tiene que ser con manos limpias, sin sangre. Y miren lo que él dice. Él está hablando en el 24 y él habla acerca de las señales. Entonces Jesús le dice, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe en la semana 70, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio. Todavía está la iglesia en la tierra. Estamos en principios de dolores. Pero hay gente que dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Hay ahorita muchos debates en eso. Nosotros no veremos la gran tribulación. El que se quiera quedar, quédese, pues yo me voy con el Señor. ¿Sí me entiende? ¿Usted quiere quedarse en la gran tribulación? No, nadie, líbrenos Dios. ¿Usted se quiere quedar en la gran tribulación? No, Señor. Si aún nos cuesta servir a Dios con el Espíritu Santo, ¿cómo será si nos lo quita? No, nos vamos con Él, iglesia. Ahora Él le dice, el 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces, dice Él, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Luego dice, y será predicado este evangelio. Todavía está la iglesia, porque el que predica el evangelio es la iglesia. Acuérdense que solamente los judíos aceptan a Cristo, los judíos mesiánicos, pero hay una parte de judíos que solamente quieren ese Antiguo Testamento. Dicen que la Biblia y el Nuevo Testamento no está aprobado porque está escrito en griego. ¿Sí me entiende? Entonces vea esto. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, y aquí no está la iglesia, o sí puede ser que esté, pero ya ahí en ese momento ya está la iglesia levantándose. Por eso le estoy hablando de que la iglesia allá en Jerusalén, el templo de Salomón, el templo, el tercer templo que están edificando ya, él está hablando aquí. Jesús dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo
la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee, entienda. Entonces los que están en Judea, está hablándole a quién, a los judíos, los que están en Judea, Jerusalén, no en Venezuela, no en Costa Rica, no en Perú, ahí ya viene la guerra, el enemigo viene contra los judíos. Dice, y por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas un juicio de Dios dice: ay de los que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. El día de reposo es el día sábado, el día sábado para ellos, porque en la cultura de ellos dicen que el sábado ellos no pueden hacer nada. Eso no es un para mí. Pues nosotros hacemos culto todos los días. Para nosotros nuestro reposo es Cristo. Para ellos el reposo es el sábado. Luego dice esto: porque habrá entonces gran que ya está la tribulación, primer periodo. Ya hubo el primer pacto, hubo el pacto donde el enemigo se sienta, donde está el sacrificio, y luego viene la tribulación, primero 3 años y medio. Porque habrá entonces gran tribulación cuando no la hubo, no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, que es Israel, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere: mirad que está el Cristo, o mirad ya está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsas profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra ante el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces recuerden que en ese periodo va a haber, y eso lo habla Apocalipsis, eso lo vamos a ver en el taller, cuando habla de un reino, hermano, de un cuerno, de un cordero, y luego habla de 10 cuernos, 10 naciones se unirán. ¿Será que las naciones se están reuniendo para tener un gobierno mundial? Él será, y dice que vendrá un sello, el sello del anticristo 666, habla acerca de la bestia. ¿Usted sabe lo que es la bestia? Ya la bestia está, la bestia es considerada como la computadora o el cerebro más grande que maneja el internet. ¿Será que a usted se le puede esconder el internet? Usted le pregunta a una computadora y le dice cuántos hijos tiene, de qué sufre, si tiene dientes picados o no. Usted lo ubica rápido vía satelital, por eso dice que todo ojo le verá. ¿Sí me entiende? Es tremendo, hermano. Y dice que habrá un sistema donde ya el dinero no existirá, sino que todo será electrónico, porque lo regirá en la bestia, que es un gobierno electrónico. Y así, hermano, entonces así como cuando usted pone la huella dactilar que usted paga el biopago. Ah, bueno, el que no tenga la marca no puede comprar. ¿Usted ve cómo va acomodando el enemigo el sistema? Ahora, ¿para quién es eso? Para la iglesia. La iglesia no va a estar mal, la iglesia no va a aguantar ese trote. Si no vienen al culto, si no aguantan estando en la gracia, menos la gran tribulación. ¡Qué fuerte! Por eso, iglesia, no es tiempo de estar peleando con su hermano. Ámelo, ame a su enemigo, bendígalo, cuídese usted, siga adelante, predique el evangelio, que si Cristo suene la trompeta, subamos. Amén. Pero que no nos consiga bravo, que no nos consiga, ¿me entiende? Molesto. Porque si nos consigue molesto, nos quedamos, y yo no me quiero quedar. Así que, hermano, si le falta algo, perdóneme, que yo también le perdono. ¿Sí me entiende? Seguimos adelante. Ahora él dice, el 25 estamos, ¿cierto? Yo lo he dicho antes,
Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí estarán también las águilas. Luego habla de la venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación, o sea, no me habla de la gran, me sigue hablando de los 3 primeros años y medios. Acuérdense que está compuesto en tribulación y después de los 3 años y medio que viene el segundo periodo, ya es la gran tribulación. Porque en el periodo de la tribulación habrá una paz ficticia, porque es el periodo donde la gente la van a sellar. ¿Sí me entiende? Y este se hará pasar como un héroe y traerá paz sobre las naciones y todos lo adorarán y se hará pasar como Dios. Y después se va a quitar la careta. Después de, firmaron el contrato, vengan acá. Triste por el que esté en ese periodo. Ok, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El Señor me está hablando a mí, hermano, y me está diciendo que después que Jerusalén, o sea, Israel se constituyó nación nuevamente en el año 1948, cuenta una generación judía son 70 años. Cuenta desde el año 1948, 70 años hasta ahora, ya la pasamos. Pero él dice, de cierto digo que no pasará otra generación sin que el Hijo del Dios aparezca en las nubes. O sea que esta generación son 70 años más. Pero entre esos 70 años puede venir cualquier momento. O sea que estamos en periodo de que Cristo se pueda aparecer esta noche. ¿Sí o no? O sea, ya el tiempo se cumplió. Estamos como en prórroga. Ahorita lo que hay es una ñapita, hay una prórroga. Bueno, que no nos agarre el Señor fuera del reino en la prórroga. Porque cuando usted tiene el partido ganado, usted se cuida más en el minuto final, en la prórroga. Usted se arrinconan todos hacia atrás y no podemos perder el partido, hermano. No está bien que usted y yo nos dejemos ganar después de haber luchado tanto en el tiempo de la prórroga. No, hermano. ¿Será que hace falta este tipo de prédica? Nadie está hablando de esto, hermano. Nadie está hablando de la venida de Jesús. Nadie está hablando de los acontecimientos finales. Ya estamos casi terminando. Entonces un poquito que le estoy dando de lo del otro sábado. Ahorita lo estoy dando superficial, pero cuando nos metamos en lo profundo, usted va a entender. El 33 dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced estar cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? El corazón de los hombres estaba constantemente el mal. ¿Cómo está esta generación? ¿Será que están en los tiempos de Noé? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que el corazón de Dios está dolido. Y dice, ¿y le dolió a Dios en el corazón haber creado? Yo creo que Dios está sintiendo lo mismo que sintió en los tiempos de Noé. De cierto digo que no pasará esta generación, al 35. Del cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles
de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró y en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir nuestro Señor. Ahora, muchos hermanos, toda la interpretación que usted le puede dar como usted la quiera dar. Yo en un tiempo atrás, yo dije, Señor, puede ser, está entre lo posible. Usted agarre lo que le conviene y lo que no le conviene, no lo agarre. Cuando dice una será tomada y la otra será dejada, ¿qué cree usted que va a dejar el Señor aquí abajo de la pastora Milagro de Verde? Tiene que dejar la vieja Milagro, ¿verdad? No la pillaba allá arriba. Le tiene que ser tomada la nueva Milagro. El Espíritu, un nuevo cuerpo, ¿cierto? O le transforman ese. Pero la Milagro que conocemos aquí de Verne, ya allá arriba no puede ser la misma. El viejo Jonathan tiene que quedarse, ¿sí o no? Y la vieja Gladys, y la vieja Román, ¿sí o no? El viejo William tiene que quedarse, porque Dios no vino a salvar ni carne ni sangre. Cristo vino a salvar fue el alma, ¿sí o no? Entonces imagínense que echemos mano del árbol de la vida en la condición como andamos. Allá arriba se forma la trifulca. Créanlo que allá arriba empezamos a caer a puños. ¿Sí o no? Yo le entiendo así, hermano. Otros dicen no, que van a estar dos mujeres muriendo al mismo tiempo. Se va una y la otra no. Yo creo que me está hablando de dos naturalezas. Se va la de Dios, se va el nacido de Dios, se va el nuevo, y el viejo queda, porque es terrenal. Eso es lo que yo entiendo. Otro le da la interpretación que quiera, y lo que el Espíritu le diga es válido. El 42, estamos en el 39, ¿no? No, estamos En el 41. El 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Luego dice una pregunta: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso el Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si algún siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué fuerte! Estamos terminando, hermano, aquí estamos en Segunda de Tesalonicenses, ¿cierto? No recuerdo dónde quedamos. Estamos en el 8, 2.8. Segunda de Tesalonicenses 2.8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avivamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En los tiempos de la tribulación el enemigo va a hacer señales. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, o sea, no recibieron a Cristo. Por esto Dios les envía ¿qué? Un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la... Vamos a dejarlo hasta allí. ¿Alguna pregunta? Pregúntanos, ahí está todo claro. Gloria al Señor, hermano. Esto es más profundo, ¿sabe? Pero para allá vamos poco a poco.
Dios les bendiga, Dios les guarde. Y mi hermana, no sé qué pasa por este lugar.